se me ha hecho un vídeo viral de algo que yo he vivido personalmente y básicamente yo en ese vídeo lo que estaba haciendo era abrir mi corazón. Creo que mi problema con la comida y con mis TCAs nunca ha tenido nada que ver con mi físico ni con la comida, sino que empezó antes. Tener un porcentaje de grasa muy bajo al extremo Sí, es para igual la de mujer malo. es peor todavía. Para la mujer es peor, pero es igual de malo que tener uno muy alto. Para mí el feminismo es apartar a la Iglesia y a Dios, odiar al hombre, odiar a la familia y un poco un rechazo hacia todo lo tradicional. Cuando una persona trata de cambiar o de evolucionar, parece que hay como bastante resistencia por parte del grupo. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast que ya vais conociendo algunos. Hoy tenemos una invitada muy guay porque tiene un mensaje muy chulo en redes sociales. Se llama Paula, ¿no? Paula Vigo. Sí. Y eres creadora de contenido. Y bueno, tienes ahí tus proyectillos que estás con ellos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Oye, pues hablando de esto precisamente, que tus proyectillos me estabas contando un poco antes, tú decides meterte en las redes sociales porque estás creando un proyecto que tiene que ver con... O no se puede contar todavía, a lo mejor. Sí, en realidad se puede contar. Es algo en lo que llevo trabajando en realidad de manera indirecta durante mucho tiempo, porque al final estoy como juntando varias de mis pasiones. Una de ellas es escribir, otra de ellas es la parte como más igual editorial, de diseño y creaciones. Y luego está la parte que siempre he tenido como de ser una persona muy soñadora, que me encantan las historias que inspiran, que pueden cambiar a la gente. Y entonces, juntando un poco todo este conglomerado de cosas, pues decidí pensar en una idea que se llama Hambre. Todavía la estoy como desarrollando de manera así privada y tal, pero con expectativas de poder sacarlo pronto a la luz. Y por eso empecé también en redes sociales. O sea, que una cosa te llevó ahí un poco a la otra, ¿no? Sí, qué guay. Sí, digamos que sí. Pues yo te conocí precisamente por un reel que subiste, que bueno, estaba muy guay porque creo que bueno, además es súper viral, creo que tiene como 1 millón de visitas ya o algo así, ¿no? Sí, fue muy loco, fue loquísimo, la verdad. Eso es que algo has hecho bien. Sí, eso creo. Tú contabas un poco tu experiencia porque en una ocasión tuviste que grabar unas fotos o algo así fue, y para ello... Un shoot de fotos, ¿no? Y para ello pues te sentiste un poco así. ¿Nos lo puedes contar un poco para...? Sí, para poner en contexto como súper rápido, ¿vale? Porque este shoot no me salió de ninguna empresa, o sea, yo fue algo que decidí como por decisión propia, por voluntad propia. ¿Por qué? Este shoot fue en julio, más o menos, y yo antes tuve un problema muy serio con un TCA, en este caso era el trastorno por atracón, pero no empezó ahí. Es decir, mi historia con los TCAs empezó bastante antes y fue derivando, digamos, como en diferentes contextos y situaciones, fue derivando en diferentes trastornos dentro del TCA. Siempre ha sido como muy relacionado con mi físico y la comida y demás, y justo venía de ese momento que tuve unos episodios de atracones muy fuertes, estuve yendo también a psiquiatras, psicólogos y demás, y ya me sentía un poco mejor, y por voluntad propia, porque también es algo que siempre había querido hacer y también porque tenía la posibilidad de hacerlo por amigos y tal, decidí prepararme como si me fuera a hacer un photoshoot, y estuve durante 2 meses preparándome, intentando sacar la que yo creo que es era la mejor versión de mí en cuanto al físico se refiere. Yo sabía que iba a ser complicado, sabía que incluso quizás no era lo mejor, ¿sabes lo que te digo? O sea, vengo de un... tal, y probablemente si lo llego a consultar quizás como con un profesional me hubiera dicho no lo hagas y tal, pero yo siento que me ayudó, y la verdad fue hacerme esas fotos y tal. Pasé un verano muy bueno y tal, y sabía perfectamente, porque de hecho mucha gente me lo comentó, como es que es normal porque esos efectos rebote, o sea, no es nada nuevo, es fisiología, y yo sabía que iba a recuperar parte del peso perdido, y está bien, ¿sabes? Como que también fue un trabajo el hecho de decir, Paula, es que no pasa nada, ¿sabes? Si ganas un poco de peso, ¿sabes? O sea, al haber llegado a ese punto fue como, ya sé que puedo llegar hasta ahí. Ahora, ¿a qué precio estuve en ese punto? Que esto me mola mucho, porque claro, tú comentas como que lo has hecho como una especie de reto, como el culturista que decide por su propia decir, voy a ponerme a prepararme físicamente, en este caso fue poner fotos, que tú puedes ser un culturista para competir, ¿no? Literal, es que eso es lo que hacen muchísimos culturistas. Hacen lo mismo, porque además yo creo que cuando vi tu reel tú comentabas que habías bajado como a 1200 calorías y luego al final a 600 tal, o sea, estabas rajándote a tope. Totalmente. Sí, siempre también estuve como muy ligada a esa parte del fitness, como que es algo que siempre me ha gustado. Y sí, fue como una preparación, literalmente. Lo que pasa que ellos pues lo hacen con más tiempo y obviamente con mucho más planificado que yo, por supuesto,
pero sí. Ok. ¿Y el efecto rebote entonces fue el esperado? Sí, fue el esperado. O sea, aparte que yo ya sabía que no quería seguir manteniendo ese estilo de vida tan restrictivo. Que ojo, porque ahora como a veces lo pienso y digo, se podría llegar, estoy hablando de... ¿Podría llegar a ese punto a mantenerlo, igual quizás no con ese punto de como a nivel seco, ¿sabes? Porque yo estaba deshidratada para el shoot, o sea, estuve sin beber agua y todo el rollo, o sea, Sí, sin como el sal. último día. Exacto, entonces, ¿podría llegar a ese punto de otra manera, haciéndolo como igual en un tiempo más prolongado de tiempo, sin tener que medir cada gramo de comida? Porque para mí, sinceramente, hay gente que lo hace y fenomenal. Para mí eso es un suicidio. O sea, el hecho de estar contando calorías, midiendo los gramos de arroz, no creo que sea sostenible, sinceramente. Y bueno, no sé. No, guay. O sea, el efecto rebote, o sea, sí me lo esperaba. que podría pero... ser que pudieras llegar a alcanzar de alguna forma el poder estar sin estar como si fueras voy a decir competición, no sé cómo llamarlo, Sí. preparadísima los últimos días de tus fotos, pero, o sea, estando muy cerca de ese punto, pero teniéndolo un poco más controlado. Sí, yo creo que sí. O sea, que tú te lo has tomado como reto y aprendizaje más que como un error o algo así. Totalmente. Tú piensas que, bueno, cada persona lo vive muy diferente, el trastorno por atracón, ¿no? Y depende de muchas cosas. El problema nunca es la comida. Así es como se expresa a través de la comida, pero el problema siempre está mucho más adentro. Entonces, a mí era algo que me estaba frustrando muchísimo. Yo lo pasé fatal, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Creo que es una de las cosas por las que más se sufren los TCAs. Y yo en ese momento estaba súper atrapada. O sea, estaba súper atrapada y por eso también quise hacer eso, porque era también como una forma de cerrar, para mí fue como una forma de cerrar ese ciclo y de esa como creencia que yo me había puesto en mi cabeza limitante de nunca vas a poder estar bien, nunca te vas a sentir bien, a mirarte al espejo y a quererte. Y para mí yo creo que fue un poco ese ejercicio, ¿no? Que luego, por supuesto, seguí trabajando, porque no es que ahora esté perfectamente bien ni súper cuerda, pero trato de hacerlo cada día un poco mejor. Sí, porque por lo menos tú te lo has tomado como un aprendizaje, entiendo, el haber hecho esto y haber conseguido eso. Y ahora que lo estoy pensando, según lo estás contando, yo creo que tampoco tiene por qué tener nada de malo, ¿no? Al final quiero decir, esto es como igual que el que se apunta igual que el que se apunta a hacer una maratón, tiene que son sus límites y probablemente se lesione rodillas, caderas, se cargue o algo. Totalmente. De hecho, mira, me acuerdo cuando subí ese reel, pues empezó a tener como muchísimas visitas y tal, y comentarios de gente. Yo estaba acostumbrada a mis seguidores, que son básicamente mis amigos o gente conocida y demás, y de repente empezaron a llegar comentarios de gente que no conocía y alguno era como bastante malo, por eso también los desactivé, porque dije, esto va a ser muy bomba y menos mal, porque ahora tiene 1 millón de visualizaciones. Imagínate los comentarios. O sea, yo creo que mentalmente no hubiera sido capaz de procesarlos. Bueno, pues espero que te vayas preparando para este podcast, porque aquí siempre cae la del pulpo. Pero díganlo, aunque venga un médico y diga, no, los obesos, estar obeso está mal y tal, aún así lo critican, ¿eh? Así que... lo sé. Es algo a lo que, pues un poco paréntesis, también a lo que me tengo que ir acostumbrando y tal. Pero yo siempre he llevado muy mal la crítica. Y no me había dado cuenta hasta que me expuse ante la crítica. Porque... La mejor forma también de totalmente. aprender a llevarlo. Pero bueno, no sé, me he perdido. ¿Qué te estaba contando? No, me estabas contando que subiste el reel y que había un montón de comentarios. Sí, había un montón de comentarios como de gente diciendo, pues es que no entiendo por qué haces esto, o ahora subes este reel, pero la foto la tienes pineada todavía en tu feed de Instagram. Y claro, yo pensaba, o sea, decía, pero ¿y qué? ¿Y qué tendrá que ver? O sea, yo estoy comentando esto no para que la gente no quiera hacerlo. De hecho, es algo que yo en mi reel expreso, que a día de hoy lo recuerdo con añoranza. Y es algo de lo que me siento súper orgullosa, porque igual un año atrás me hubiera sentido mal y me hubiera castigado con ese punto físico en el que estuve. Y ahora es algo como que... Perdón que te haga una pregunta, pero ¿es que puede llegar a tener algo de malo hacer eso? Que yo, de la forma que tengo yo de verlo, o sea, yo no lo veo como nada malo, lo veo como un reto que tú has conseguido por lo mismo que el que corre una maratón. O sea, yo también lo veo así, pero luego está la otra cara de la moneda que, o sea, en parte lo entiendo también porque lo pueden llegar a decir, pero creo que lo dicen como, sinceramente, desde la rabia y desde la frustración de ellos quizás no haber sido capaces de pasar por algo así.
Y lo mismo con las maratones y con A mí me cuadra un poco más que pueda ser eso. A ver, yo desde fuera, porque al final no sé qué tiene de malo. Tú te has puesto un objetivo, lo has cumplido y ya está, luego has tenido efecto rebote y tal, pero bueno, ¿y qué? O sea, ¿Sí? Yo lo veo así, perdón que... Sí, no, pero bueno, el efecto rebote al final yo creo que habrá sido por muchos motivos y demás, de falta de profesionalidad o lo que sea, pero al final yo creo que todo lo que haces tiene un precio y ya está. A veces es más bajo, a veces más alto, pero... No sé. Sí, bueno, yo creo que es completamente normal. Al final el cuerpo, bueno, pero eso sí que lo dice la ciencia, muchos médicos que han pasado por aquí, o sea, tener un porcentaje de grasa muy, muy, muy bajo al extremo sí, es igual de malo. Es peor todavía. Para la mujer es peor, pero es igual de malo que tener uno muy alto. Sí. Entonces, por eso también los culturistas de toda esta gente está durante un tiempo reducido, o incluso los que van a pelearse en la UFC y esta gente, pues hacen un corte, pero están un tiempo y luego vuelven a un estado pues más sostenible. Normal. Exacto, sostenible. Iba a decir normal, pero sí creo que es más sostenible. No tiene... Oye, a mí lo que me llama mucho la atención es que haya habido tantísimo hate, porque claro, yo no he leído tanto hate ahí. Yo cuando lo vi, había una persona, pues oye, que había hecho algo, que lo había conseguido y que luego era como, oye, pues mira tal, pero no sabía que hubiera un hate hacia eso. Sí, ya te digo, tampoco me dio tiempo a verlo mucho porque lo hice bastante rápido, porque dije, madre mía, a mí me va a dar algo. Yo estaba todo el rato actualizando Instagram y diciendo, Dios mío, o sea, gente llamándome anoréxica y cosas así. Que claro, o sea, que eso también es como otra cosa que digo, tío, la gente como a veces comentando cosas, o sea, vale, hay una cosa que quería como recalcar quizás de ese reel. Y porque lo discutí como bastante con mi novio, el tema de quitar o no los comentarios, él me dijo, no los tendrías que haber quitado y tal, o sea, opino como tu novio. Como que debería pues haberme enfrentado un poco a eso, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento decidí quitarlos, pero porque también, y esto lo hablaba como con unos amigos, ¿no? Ese reel que se me hizo viral, que tiene 1 millón de seguidores y yo tengo una cuenta súper pequeña de 10.000 para ser creadora de contenido, no se me ha hecho viral un reel en el que yo esté, no sé, con un vídeo y con una frase rollo aesthetic jugando a la pelota. Se me ha hecho un vídeo viral de algo que yo he vivido personalmente y básicamente yo en ese vídeo lo que estaba haciendo era abrir mi corazón. Es decir, y creo que la gente, obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar en redes sociales de lo que se ve y está bien, es lícito, pero creo que también se debería tener como un poco de cabeza en el mensaje que está intentando transmitir esa persona y que en un reel de 1 minuto tú no sabes la historia de nadie. Ni en un reel, ni en 1 minuto, ni en un vídeo de 1 hora. Te quiero decir. Estoy de acuerdo. Y creo que se debería ser un poco como más delicado con esos temas. ¿Sabes? Porque que para mí fue como un golpe de realidad de, hostia, vale, si yo quiero comunicar de la forma en la que quiero hacerlo a través de mi experiencia y abriendo mi corazón, esta quizás sea una de las consecuencias y que tengo que aceptar y ya está. Sí. O sea, es un poco triste que haya que aceptarlo, pero es un poco, esto es como decir, no, si voy enseñando cosas de dinero de valor por las Ramblas o por cualquier sitio así chungo que te puedan robar, pues te van a robar, pues es que es lo que hay. Efectivamente. Entonces yo creo que eso es ser un poco más adulto y aceptar que son cosas que pueden pasar. Ahora, lo que no termina de parecerme bien es que haya gente criticando un mensaje como que tú estabas dando que, joder, yo no creo que tenga nada de malo hacer un esfuerzo por que tú te querías ver mejor y tal, y que eso lo critiquen como, joder, eres anoréxica o algo así. Porque precisamente yo creo que esas personas que están criticando lo de eso no se debe hacer y tal, son un poco las que en principio defienden pues que no hay que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es como un poco hipócrita el... Si alguien tiene un problema, en vez de ayudarle, voy a criticarle. Sí, yo creo que es un poco tristemente la mentalidad que hay en el país en el que estamos y un poco la mentalidad que hay de la gente que nos rodea. Que a mi parecer, y por cómo vivo yo las cosas y mi filosofía de vida, es un tanto mediocre pensar así. No, está bien, cada uno tiene su opinión. Sí, sí. La tuya es libre, la de ellos es libre. Sí, totalmente. Ok, qué guay. Vale, más cosas que tenía en base a esto. ¿Tú por dónde crees que te ha podido venir, pues oye, este TCA que tú has sentido tener o que has tenido, o que tú hayas querido hacer ese tipo de cosas de quiero verme así, quiero probar, o no termino de estar a gusto conmigo misma, o otra cosa que has comentado de no es el físico que quiero? ¿Por dónde crees que te puede venir todas estas... Pues un poco psicología, un poco tal, pero... No, pero es que... Mira, la respuesta que primero se me viene a la cabeza y que es como un poco la respuesta más fácil, lo que yo creo más superficial, es porque siempre me ha gustado mucho verme bien, mi físico, siempre he tenido como muy claros los estándares, mis estándares, ese cuerpo de modelo, alta, delgada, que también
Yo siempre he sido una chica bastante alta, me mido unos 74 y siempre más o menos fui bastante alta. Y también creo que como que las chicas altas, no sé, es como mi feeling, lo vi el otro día en un reel, como que tenemos aún más presión como por estar más delgadas porque si no es como que nos vemos más grandes, ¿vale? Lo vi en un reel de una chica de Estados Unidos que me salió ahí y me dio que pensar porque dijo, ostras, es verdad, yo siempre he sido muy alta, muy alta. Pero tienes razón. Que chica, sí, tienes razón. Yo creo que sí, vamos. Y incluso que varios chicos también. Entonces, si a eso le sumaba más volumen físico, yo me sentía aún más alta, aún más grande. Entonces, bueno, eso por un lado que quería aclararlo. Pero creo que mi problema con la comida y con mis TCAs nunca ha tenido nada que ver con mi físico ni con la comida, sino que empezó antes. Porque yo siempre he sido una niña que desde muy pequeña, desde el colegio, ponía mi validación y mi valor al servicio de los demás. Y siempre he esperado comentarios de mis padres de qué niña más estudiosa, mira qué sobresaliente, mira qué bien se porta, mira qué calladita está, qué buena es, qué estudiosa, qué bien lo hace todo, qué perfeccionista. Y es de lo que he pecado siempre, del perfeccionismo, del fracaso, de tratar la vida como si fuera un examen. Y bueno, sí, quiero entrar un poco ahí justo en eso que has dicho, porque no sé si a lo mejor puede ser que sí que sea eso, puede ser que haya algo más, lo digo porque yo la sensación que tengo es que todos siempre buscamos aprobación de alguna forma u otra. Podemos ser más honestos o no, pero por ejemplo cualquiera que está en redes sociales, sin ir más lejos, de alguna forma u otra estás buscando o que te escuchen, o un like, ese para mí es la realidad. Y creo que también probablemente sea un poco los propios padres los que, oye, o sea, yo el otro día tuvimos aquí un podcast donde había gente que decía que es que los padres se dedican a comparar a sus hijos y dicen, mi hijo tiene un 8, mi hijo tiene un 9, mi hijo es mejor que el tuyo y es más listo. Entonces, claro, es normal que eso también le llegue al crío y que diga, pues necesito que miren lo bien que me ha salido el examen o lo bien que tal, porque los propios padres también como que lo provocan un poco eso, ¿no? Totalmente. ¿Pero crees que esa puede ser la causa principal de que busques aprobación y que te haya llevado a un TCA? Esto suena un poco psicología, pero es por curiosidad, ¿eh? Sí, sinceramente creo que sí, porque no es que ser perfeccionista sea malo. El problema, como todo, yo creo es que está en la dosis. Entonces, cuando tú pasas del perfeccionismo a la obsesión, o sea, yo me obsesiono, o sea, todo el mundo quiere validación, hacer las cosas bien, eso está claro y es un hecho y al final, pues creo que va un poco como en la forma de ser de las personas. Pero cuando te vas al extremo de la obsesión, de que basas tu personalidad en aquello que te dicen, basas tu personalidad en... Pues en mi caso empezó como en el colegio, en las notas. Yo era la niña que siempre sacaba buenas notas, que hacía deporte todos los días, que me portaba genial, que comía súper bien. Tenía que ser la niña perfecta. Y la vida, y también cuando vas creciendo, y a ver, todavía tengo 23 años, pero noto como que he evolucionado un montón a nivel de madurez y de persona, pues la vida muchas veces no te lo pone tan fácil y te hace cambiar y evolucionar. Entonces, yo no supe adaptarme a eso. Y ahí es cuando empezó un poco todo. Pues mi cuerpo empezó a cambiar también. Me gusta porque no echas la culpa a los demás. Tú misma dices, yo no supe adaptarme a eso. No, quiero decir, porque eso es un mensaje como muy adulto que se escucha poco, que siempre es, ay no, es que la sociedad te dice que, no, es que la sociedad te hace tal. En cambio tú asumes tu responsabilidad como diciendo, fue culpa mía que yo no supe adaptarme. Sí, es que realmente lo creo. Obviamente creo que la sociedad también juega un papel importante. Pero para todos. Para todos, efectivamente. Pero si vas a tratar de excusar todos tus problemas en el resto, que es lo fácil, y en las tendencias, y en la moda, y en los mensajes que ves en redes sociales, no, es que yo tengo este problema porque vi muchos reels de chicas que hacían dietas y tal. Mentira, me pudo influenciar, pero al final... Creo que también si eres una persona trabajada y con personalidad y con las cosas claras dentro de lo perdidos que estamos todos, pues al final esos mensajes no te hacen tomar la decisión final ni pulsar el botón. Yo lo pulsé por mí misma y por mis cosas, influenciada, por supuesto, como todos. Estamos todos influenciados. Exactamente. Por eso vivimos también en comunidad y es normal, ¿sabes? Pero no por eso el mundo tiene la culpa. Yo estoy de acuerdo, pienso exactamente igual. Entonces, pues esto te llevó a, no sé, sentiste que fue como un poco el punto en el que te hizo crecer, te hizo ser un poco más adulta. Sí, eso sumado a que también, esto, mira, justo lo iba hablando con mi novio en el Uber y decía, joder, di que
te sientes muy especial, ¿qué tal? Y yo, ya sé, es que yo me siento súper especial y súper diferente y tal, pero creo que todo el mundo se siente así, ¿no? Y me dijo, no todo el mundo se siente así. Entonces, repite un momento la pregunta, acabo de perder el hilo con esto. Espera, porque de esto que me has preguntado yo tampoco me acuerdo lo que te había preguntado. Es que no recuerdo ahora por qué te estaba contando esto. No, por algo era, pero... Espera, porque sí. esto me ha parecido muy interesante también lo que has dicho, ¿vale? De que te sientes especial. Yo creo que sí que nos sentimos todos especiales de alguna forma, sí. Pero ¿cuándo es verdad o no? Porque yo veo, la sensación que tengo es que todo el mundo se quiere hacer el guay y el único. Y ahí no, pero es que yo... pero yo lo hago así. O cuando todo el mundo hace algo de una forma, siempre hay... no, eso lo hacen ellos así, pero yo no, yo lo hago de X forma. Yo soy más guay, yo soy más especial, yo soy más tal. ¿Y eso, de dónde crees que viene esa sensación de soy especial tal? Porque puede ser, o bien tengo mucho ego y yo me siento, o puede ser que, no sé, que sea Messi que diga, pues yo me siento diferente al resto y sea verdad porque juega mucho mejor al fútbol que otros, pues es verdad, pero ¿en qué momento tú te sientes especial o diferente? Pues, a lo mejor te puede pasar y pues es verdad, ¿eh? Que no digo, sí, mira, siendo súper sincera, yo creo que esto es algo que empieza un poco desde pequeño y normalmente te suelen decir que cuando vas creciendo y te vas haciendo más adulto, pues vas perdiendo esa ilusión, vas abandonando esos sueños. Y a mí, porque es que lo llevo a terreno personal, pero porque es realmente mi vivencia. Claro. Yo siento que me ha pasado un poco al revés. O sea, yo ahora mismo, y mira que era una niña como muy soñadora, me encantaba como sobre todo mucho el mundo del arte y demás, y tenía sueños muy grandes y muy locos, y ahora los tengo más. Y también creo que es porque una vez me dijeron como, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Que hay como 3 cosas en la vida. Está el ser, está el tener y está el hacer. Normalmente la gente piensa, para ser quien quiero ser, primero tengo que tenerlo, luego tengo que hacerlo y luego tengo que serlo. Pues si quiero ser el mejor futbolista y me quiero sentir el mejor futbolista del mundo, primero tengo que tener un buen balón, tener unas buenas botas, comprarme la mejor equipación, después tengo que ponerme a jugar el fútbol y una vez esté ya jugando al fútbol, ya seré el... Pero sí. Como que yo tuve, gracias a esta persona que me contó este ejercicio, me dijo, plantéalo al revés. Si quieres ser algo grande en la vida o tu sueño, sea el que sea, quieres ser una persona segura de ti misma, con carisma, que trata bien a las personas, con presencia, con porte, con aura, que es también eso que se dice, pues en vez de empezar por el tener, por no, es que primero tengo que tener 1000 bolsos, tener mucho dinero, tener mucho tal, empieza por el ser. Todos los días intenta ser y actuar como esa persona. Y después haz esas cosas, pero primero siéntete así. Y una vez te sientas así, te va a ser más fácil hacer lo que sientes. Y luego ya te llegará el tener, porque al final yo como veo la vida y como mi filosofía es que el tener, que normalmente se asocia con el dinero, es una consecuencia de tu trabajo y de tu pasión. Y habrá gente ahora mismo que esté probablemente viendo el vídeo diciendo, pues es que eso es por tu situación, porque tus padres te habrán dado tal. Mira, no vengo de una familia rica, pero vengo de una familia pues que es clase media alta, española, nada fuera de lo normal, pero ¿y qué? ¿Sabes? La de gente que ha podido estar en mis circunstancias, o mayores o menores, da igual, y no tienen esta mentalidad. Y precisamente yo, por esto que lo he comentado con gente y tal, la gente que lo critica o que lo rechaza, lo suele hacer como un poco desde la rabia y desde la frustración, porque yo creo que realmente a ellos también les gustaría quizás enfocar su vida por ahí. Te digo yo que en mitad de este discurso que has dado hay 800 personas ya diciendo qué asco la niña pija esta, lo que está diciendo, sí, seguro que se le han puesto todo fácil, por eso, si tuvieras que estar levantándote a trabajar por 1000 euros, todos los tal, tuvieras las manos manchadas, seguro que no decías esas tonterías. Totalmente. Seguro que no. Totalmente. Que yo me siento muy privilegiada y bueno. Yo estoy de acuerdo con tu mensaje, ¿eh? Y te añado una cosa más a esas cosas tan chulas que te han dicho y que yo opino también como eso, que bueno, esta también es un poco vivencia personal, al cuento que es que hay que creerse el cuento. Totalmente. Me creo el cuento. Totalmente. Porque puede ser que tengas, que seas, que tal, pero si tú no te lo crees, luego al final es como que eso no se transmite y los demás, ¿no? Que pasa mucho. Que al final hay gente que ves que es muy buena, que tiene mucho talento, no sé qué, es como en plan, joder, te falta creerte, te falta hacerlo. Totalmente. Y de hecho,
las personas inseguras, más inseguras, suelen ser las que achacan ese creerse el cuento al ego, desde mi parecer, ¿eh? Sí, que las personas como más inseguras, con más rabia, quizás con más nudos dentro que no se atreven a desanudar, son las que te ven a ti creyéndote pues el tío con el mejor podcast de España, el tío que mejor habla, que mejor comunica y qué tal, que dicen, este tiene un ego, de qué va, tal, no, porque no tienes tal, entonces no eres. Sí, yo creo entonces para mí ahí ya entra un poco el debate, ¿sabes? Porque... Yo creo que hay debate, se puede hacer debate, pero yo opino como tú, yo creo que al final el odio es el que puede y mueve todo esto y todas esas personas, porque yo creo que es la diferencia que tenemos, sobre todo en este país, de en vez de, odiar más que admirar. Porque yo tengo visto y tengo entendido que en Estados Unidos cuando alguien consigue algo, le dicen, porque bueno, también habrá odio, ¿no? Como en todos lados, pero a la gente se le admira, oye, has montado una empresa, ¿cómo lo has hecho? Tal. Aquí si consigues hacer algo es, seguro que te han ido tus padres, seguro que es como que la mentalidad es muy depresiva. Sí, como ya verás dentro todo de un par de años a ver qué vas a hacer o esto tal, totalmente. Seguro que te va a ir mal, eres un flipado, te vas a dar una hostia, en vez de, joder, qué guay, ¿cómo lo has hecho? Cuéntamelo, a ver si puedo hacerlo yo. A lo mejor lo puedo hacer mejor que tú, ¿no? Pero falta un poco esa mentalidad. Es lo que, bueno, al menos... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. Oye, las comparaciones. Hablando de comparaciones, que esto me gusta mucho. ¿Tú en redes sociales sientes que existe la comparación o que hay gente que se compara contigo o que hacemos cosas por compararnos con los demás? Sí, pero creo que también es algo como inevitable, ¿no? O sea, todo el mundo se compara. La cosa es cómo lo haces y con quién. Porque creo que, por ejemplo, la comparación contigo mismo es imprescindible y esencial, porque para mí es como una métrica de lo que estás tú creciendo como persona, de lo que estás madurando, si estás yendo por el camino por el que tienes que ir, si estás fluyendo o realmente estás siguiendo la vida con propósito. Porque yo creo que muchas veces como que la gente en general y por la cotidianidad yo misma del día a día, como que fluimos y de repente a veces llegan como pues desgracias generales o cosas que nos espetan en la cara y te das cuenta de que la vida pues tampoco es... O sea, para mí sinceramente es un regalo estar aquí y sobre todo que hay un porqué. Entonces, mi misión es completar y llegar a ese porqué. Me he vuelto a perder. No, pues te estaba quedando increíble. Yo te había preguntado sobre si la comparación, las comparaciones compararte contigo misma. Exacto, entonces para mí la comparación es eso, imprescindible y totalmente necesaria con uno mismo. Y con los demás es también necesaria, pero creo yo que como para no perder un poco esa perspectiva. Y lo que estábamos hablando antes de creerte el cuento, pues para que no te coma demasiado ese cuento. ¿Sabes lo que te digo? Y está ahí como un poco el equilibrio. Que no hay una respuesta correcta, que para lo que a ti te puede funcionar, pues igual a mí no, si yo me comparo mucho, igual eso es malo para mí, pero para otra persona es un chute de adrenalina de cada día ser mejor y demás. Creo que ahí es donde está la clave, que es conocerse a uno mismo y saber lo que le funciona mejor a cada uno. Ok. Oye, me ha molado mucho. Lo tenías como... Era como si lo tuvieras estudiado. Pues te juro que no. Lo de las comparaciones, ¿sí? No había entrado tanto yo en las comparaciones. Yo siempre he pensado que, bueno, compararse es relativamente bueno, siempre que lo hagas desde una comparación sana, de, oye, yo tengo claro que, pues no sé, no soy Brad Pitt, tengo que tener los pies en la tierra y sé que no soy Brad Pitt y no pasa nada. Y no pasa nada, efectivamente. Yo eso es lo que tengo que pensar. Tú eres Arturo y ya está. Y ya está. Ahora que si veo cosas de Brad Pitt que me molan un montón, que ya me encantaría a mí hacer algo tal, bueno, me podré esforzar. A lo mejor no lo consigo. Bueno, y si no lo consigo, tampoco pasa nada. Me compararé con gente, o bueno, más que comparar, a lo mejor puede ser un poco admirar. Sí, exacto. He puesto, he dicho Brad Pitt por decir Brad Pitt, que puede ser cualquiera. O sea, que al final es coger cosas o basarte en cosas de los demás que puedan estar haciendo cosas bien. De hecho, ahora que dices lo de la admiración, se me ha venido como a la cabeza una frase que me dijeron una vez, que es que la envidia es una admiración mal gestionada. Yo también lo creo. Eso se ha dicho en este... ¿En serio? En este podcast, además. Sí, lo dijo una psicóloga, además. Ostras, pues mira. Y sí, porque suele pasar mucho, sobre todo en redes sociales, yo creo que es donde más se ve. Porque es muy fácil gestionar o sea, no gestionar bien tu frustración o tu envidia, porque estás detrás de una pantalla, además. Y es muy fácil meterle un mensajito a alguien, pues tienes un mal día, has llegado y encima hay alguien diciéndote que si comes mal por la noche eres un fracaso de persona. Pues te vas a cagar. Ya. Qué gusto me he quedado. Voy a sacar al perro. Totalmente. Yo creo que eso pasa mucho, entonces sí que puede ser que sea
una admiración mal gestionada. Vale, teníamos muchas más cosas de hablar. Yo quería preguntarte, esta es un poco polémica, ¿vale? Porque, bueno, estamos viviendo una situación en España un poco complicada y yo siempre se lo pregunto aquí, esto es un podcast muy social, no te sientas con ningún compromiso de contestar o no, ¿vale? Y es sobre un poco el feminismo, porque, bueno, tenemos un feminismo en España muy extendido y yo quería saber si tú, como Paula, que eres una persona joven, que te has criado en España con estos valores del feminismo actuales, si a ti te representan todo lo que has visto y lo que has escuchado. No, sinceramente no. Respuesta fuerte. Sin explayarme mucho, ¿no? Porque al final creo que también el mensaje se está, para mí, volviendo a reconducir, ¿no? Y creo que cada vez más gente, tanto hombres como mujeres, se están empezando a dar cuenta de que para mí ha sido como un poco epidemia, en el sentido de que hay mucha gente que llegó a basar, sobre todo mujeres, ¿no?, su personalidad y su modo, su carta de presentación al feminismo, ¿no? Sí, es verdad. Y creo que se volvió súper extremo. A mí al principio, yo me acuerdo ya pues igual por 2015, 2016, que me lo comentó, bueno, a mí no, a toda la clase, una profesora lo empezó como a hablar en el colegio, ¿no? Y tal. Y desde ahí fue, para mí, hacia un lado muy oscuro porque para mí el feminismo, si ahora mismo me preguntas en pocas palabras lo que yo creo que es, por lo que yo he visto y por lo que yo he consumido, sobre todo en redes, televisión, etcétera, para mí el feminismo es apartar a la Iglesia y a Dios, es odiar al hombre, es odiar a la familia, no querer formar una familia y un poco un rechazo hacia todo lo tradicional. Y para mí esas 4 cosas son fundamentales, así que por eso creo que no me representa. Ok. Perfecto. Yo creo que lo has definido. Yo no lo hubiera definido mejor, vamos. Creo que es lo que nos han vendido y creo que es lo que, bueno, lo que están haciendo, o eso es lo que parece a día de hoy. Cada vez pasan más gente por aquí que me dice lo mismo. Y pues yo creo que debería ser al revés, ¿no? Que el feminismo debería ser algo súper positivo y que si sois vosotras mismas las que no os sentís muy representadas, ¿no? Totalmente. Sí, es que yo creo que, bueno, en su momento, supongo, ¿no? Ya te digo que no estoy tampoco muy informada del tema ni no sé cómo empezó exactamente ese movimiento. Creo que en su momento pudo tener pues una lógica y una coherencia, sobre todo viéndolo como desde un marco político para cambiar ciertas cosas, pero creo que ahora no... Se ha empezado a frenar. Exacto, sí, no, por lo menos... Seguro que hay como la típica persona, ¿no?, que te dice, no, porque el feminismo en el diccionario es la tal... Una cosa es lo que pone ahí, otra cosa es la realidad, y si realmente quieren transmitir ese mensaje, pues creo que se tendrán que cambiar las cosas en las que se está proyectando, porque no están atinando, sinceramente. Porque no creo que sea la única, bueno, creo no soy la única tía de más o menos mi edad que piense de esta forma en cuanto al feminismo. Ok, pues nada, gracias por tu sinceridad. Sé que es una pregunta un poco así, pero oye, sí. Yo soy un podcast social, me gusta preguntárselo a la gente. Claro, y está bien. Gracias por contestarlo. Hace poco otra cosa que me gustó mucho que subiste, donde tú hablabas al final un poco de importancia va un poco relacionado con las redes sociales quizá, o las relaciones que tenemos cuando somos también más jóvenes, en el que tú hablabas sobre tus amigas. ¿Qué tipo de amigas no te gustaría tener o no te gustaría ser, ¿no? Y una de ellas que comentabas la necesidad de que tienen muchas amigas que has conocido, ¿no?, de ir siempre en grupo o cosas así. ¿Esto de dónde te viene? ¿Dónde te sale? Pues yo siempre había sido una niña súper extrovertida y bastante social, así pues en el colegio y tal. Es como que yo creo que pasará en todos los colegios, ¿no? Estaba pues el típico grupo de gente más popular y de gente menos popular. Y yo siempre había estado en el bando popular, sinceramente. Así pues sé que suena un poco... Es la verdad, ya está. Es la vida, sí. Bueno, siempre había estado como del otro lado. Pero la cosa es que yo siempre me había llevado muy bien también con el otro grupo, que eran pues tíos y tías más raretes, y yo siempre me había llevado súper bien con ellos. Pero claro, mi grupo así como grande de amigas pues residía como en ese bando popular de típico grupo muy grande de niñas, de colegio, de 15, 20, 25 niñas. Y entonces tuve pues como un par de malas experiencias y más o menos en bachillerato se rompió un poco ese grupo y me empecé a quedar como
vas sola, no sola porque yo siempre, como al haber estado bastante abierta a todo el mundo, pues me apoyé como bastante en ese momento a los que eran considerados como un poco igual los más raretes y tal, pero bueno, el tiempo pasó y demás, y yo, que soy gallega de La Coruña, me vine a estudiar a Madrid. Me vine a estudiar a Madrid. Ajá. Y justo fue el año 2020, época COVID, mi segundo de bachiller fue literalmente en el COVID, se perdieron o se desgastaron, digamos, aún mucho más los vínculos y tampoco había mucha gente que se iba a estudiar a Madrid, te estoy hablando como de mi grupo y demás. Entonces, para mí, el hecho de venirme aquí fue, que ya fue hace 6 años, que parece, no sé, me parece que fue ayer, pero para mí fue como un momento de empezar un nuevo capítulo y Madrid para mí ha significado muchas cosas, pero ya que estamos hablando de esto, de las amistades y tal, para mí fueron etapas muy solitarias. Y yo mantengo ahora mismo a día de hoy como dos, 3 amistades de donde yo soy, de mi ciudad. Y luego tengo pues las nuevas que hice, que son principalmente mis amigos de la universidad. Pero claro, ellos son de Madrid y sus grupos de amigos eran también de Madrid y yo era como la única así un poco de fuera. Entonces me costó adaptarme y durante esos años estuve mucho tiempo sola, también reflexionando mucho y muy hacia adentro, ¿no? Como muy metida hacia adentro. Y eso me dio tiempo pues también a pensar y a mirar un poco hacia atrás de las cosas que hice estando en esos grupos de amigas, que es como un poco fluir, perder mi esencia, mi personalidad, apagarme también. O sea, puede ser cuando estemos un poco en grupo y no tenemos tanto control o tanta gestión o inteligencia emocional, empezamos a hacer un poco cosas pues por formar parte del grupo, por ser ese ser un poco más social, aunque sean cosas que realmente no te hagan sentir así tan cómoda. Sí, yo creo que sí. Y no sé, hay gente pues, que a día de hoy mantiene sus grupos de cuando era pequeño, del colegio, de su ciudad y tal, y tiene los mismos amigos que desde que tenía 3 años. ¿No? Yo por lo menos me he ido dando cuenta con los años, soy un poquito más mayor que tú, tengo 34, pero cada vez veo que más gente como que son muy sociales al principio en el colegio, pero luego llegan los trabajos, incluso a lo mejor puede hacer un supergrupito en el trabajo también, puede pasar, que también suele durar pues hasta que uno se cambia de trabajo, se va tal y de repente todo se diluye. Entonces, ¿tú por dónde crees que pasa esto tanto? Mira, es que no lo sé. Yo creo que en parte he de decir que me hago muy responsable de no haber mantenido esos grupos, porque yo no hice ningún esfuerzo tampoco por mantenerlos. Y esto es algo que, por ejemplo, pues a nivel personal es algo en lo que trabajo mucho, como en esa parte social y tal, porque yo noto, aparte de haber perdido bastantes habilidades sociales, o también que me da como pereza, ¿sabes? Hay veces, sobre todo en relación pues un poco a mujeres, ¿no? Porque con tíos al final pues no hago tanta amistad o quizás no los tengo tanto como así en mi día a día, pero hay veces como que conoces así a grupos de niñas o de chicas y tal, y hay veces que digo, madre mía, qué pereza. Pero creo que estos, o sea, no quiero decir que sea culpa de ellas, porque igual pues son personas o son tías también bastante trabajadas, como yo considero que yo estoy, pero ya simplemente con esos comentarios y tal superficiales yo ya digo, paso, ¿sabes? Y pues no hablo, que de hecho muchas veces la gente me ha llegado a confundir como tímida, así pues en copas o en eventos sociales, y no es que sea tímida, pero yo te juro que ahí en esos momentos estoy callada y no estoy callada porque esté en mi mundo, es que estoy observando absolutamente todo y como analizando ya de decir, no. Pero, o sea, que no eres introvertida, que lo que pasa es que te da pereza porque sientes que son conversaciones un poco infantiles y muy... Sí, más superficiales quizás. Y claro, también eso es un poco pues, responsabilidad mía y eso es algo en lo que sinceramente quiero... Bueno, pero tú ahí puedes elegir entre integrarte... Totalmente. O no, y decides que no te apetece mucho. Claro. ¿Y por qué crees que tú detectas este tipo de actitudes, que me dices que sean malas uvas, pero por qué es un poco así? Porque se suele hablar tanto de estos temas tan sociales o tan superficiales o tan absurdos, que no puede ser una conversación tan interesante como esta. Porque yo creo que la gran mayoría de gente no es auténtica, en general, ¿no? Y porque la autenticidad pues da miedo, porque es mostrar cosas buenas y mostrar cosas malas de ti, y creo que siempre es mucho más fácil estar en la superficie de las cosas
que profundizar y oye, que de vez en cuando está bien, o sea, me refiero que no es que yo solamente pueda hablar con magistrados, o sea, para nada, pero sí, absolutamente para nada. Pero sí que es cierto que lo que me genera mucho rechazo es como esa careta que me encantaría decirte cómo la identifico, pero simplemente como con comentarios, igual con gestos o con lenguaje no verbal, pues las típicas conversaciones muy superficiales, pues hablando o de tíos o de ropa o de salir de fiesta o de tal. Así como de primeras, ¿sabes? De primeras, como que ya me rechina un poco de la persona. Porque puede ser que sea eso un poco, esto va a sonar un poco raro, el método de captación de nuevas amigas. De, amiga, vente con nosotros que vamos a criticar a esto, vamos a hablar de los nuevos bolsos. Sí, también eso, el criticar mucho, ¿Este es un comportamiento que para ti es muy de tía? Sí, para mí es muy de tía. Supongo que los hombres también tendrán sus cosas en sus grupos y tal, pero yo, por lo que he vivido, es muy de mujeres. De mujeres entre mujeres. Y bueno. Está bien, está bien. Sí. Está bien. Y has detectado un poco la otra parte, voy a ser otra vez un poco políticamente malo, pero toda esa sororidad y tal de la que se habla, tú has sido partícipe tanto de, en vez de criticar y tal, ¿no? De tener grupos de amigas donde vamos a ayudarnos entre todas, a todas, tal, o hay un poco más ese recelo, pues mira, lo típico de, mira cómo le quedan los leggings a esta, o tal. Pregunto, sin maldad, por curiosidad, honestidad real. Yo, así como entre grupos que he tenido como pues, de mujeres o contextos sociales de mujeres, en general hay bastante falserío, por lo que yo he vivido. ¿Tu opinión, tu vivencia? Sí, también incluso, no a través de mi experiencia, pero por ejemplo pues de mis amigos, de mi grupo así de la uni tal, que somos mezcla entre hombres y mujeres, pues de amigas que me cuentan con sus grupos de amigas y yo veo desde fuera problemas y cosas que pasan solo como entre ellas y solamente se repiten. Por no entrar en ningún ejemplo en concreto, suelen ir todos de la mano de un poco envidias, celos, también suelen haber hombres de por medio o incluso cuando quieres cambiar algo o algunos hábitos o quieres cambiar en general, que esto por ejemplo creo que pasa independientemente de los grupos de hombres y mujeres, que cuando una persona trata de cambiar o de evolucionar, parece que hay como bastante resistencia por parte del grupo. Que bueno. ¿Te ha pasado eso? De intentar tomar algún tipo de decisión, hacer algún tipo de cosas o algo así, y que tener un grupo de amigos o amigas que no les molara mucho por donde ibas e intentaran, pues oye, no hagas eso? Sí, cuando fue todo esto que te conté de bachillerato y tal, pero yo no me dejé mucho influenciar. Pues aparte, o sea... No, se te nota... Bueno, o sea, en general... Que vas a tu rollo, perfecto, ¿eh? Sí, pero... sí, o sea, es como... Yo siempre lo digo y lo he hablado mucho esto también como con mi novio, ¿no? Que igual de primeras, pues parece como, ostras, qué admirable, qué bien que siempre tengas las cosas súper claras y que vayas a tu bola y tal y que seas una tía que sepa estar sola y tal. Pero también, ojo, porque a mí esa soledad me ha dado momentos muy buenos, pero también yo creo que ha sido uno de los causantes de mis peores momentos y de no verme capaz de resolver problemas y de callarme demasiado las cosas por creer que no tenía a quién contárselo y demás. Entonces... Podemos entrar ahí, eso me ha gustado, claro, mucho. Porque tú comentas que el estar sola te ha podido llevar a momentos malos en los que no tuvieras nada, pero eso, por verle un poco la parte positiva, ¿no puede ser un poco que también te ayudara a enfrentar tú sola las cosas sin tener que estar dependiendo de los demás? Sí, eso seguro. Porque quiero decir, por verle un poco la parte más positiva... A mí me ha hecho súper fuerte. Y yo nunca pensé que podría ser lo fuerte que soy ahora. Te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué le puedes ver negativo a querer estar solo, reflexionar y tal? ¿Qué puede tener de malo, si es que lo tiene? Pues creo que si eres una persona que tiene mucho mundo interior, como considero que es mi caso, y que tiendo a sobrepensar mucho las cosas y a autosabotearme a mí misma, también por esto que he comentado de la perfección y tal, pues cuando tienes ese mundo interior más grande y estás muy sola también en un espacio-tiempo,
te encierras mucho en ti misma. Entonces te vas como cerrando, y yo hace no tanto pues me espetó un poco en la cara porque, o sea, era una persona que tenía literalmente un muro. O sea, un muro, y también, por ejemplo, mis padres, mi madre sobre todo me decía: joder, ya te veo súper seria, estás triste, ¿qué te pasa? Es que ya no sonríes, es que ya no tal. Y yo me di cuenta también, ¿no? Que eso, pues al final todo está relacionado, ¿no? Pero yo en ese momento pues estuve como un poco deprimida, también pasando por esto de los TCA, estaba también sola, estaba en Madrid, mi familia estaba en La Coruña, yo no quería volver, me quería quedar aquí, pero tampoco tenía nada sólido, hasta que pues empecé a querer sentirme de otra manera, junto con otras cosas, y ahí después ya llegó el tener, que era también lo que comentaba, que para mí ese ejercicio, bueno, a algunos le parecerá una tontería, pero para mí fue un ejercicio de como un poco hasta de terapia y todo, para muchas cosas. Es que yo de todo lo que has contado saco muchas partes positivas Sí, claro. más que negativas, porque la otra podría ser no llegar a pasar por eso, no enfrentarlo y estar pues siempre happy flower, amigo, social, te cuento todas mis movidas y tal. Y aún así ahí, perdona que pregunte, que estas cosas me gustan mucho, los psicólogos, terapeutas y tal, ¿no fue una opción para ti? Siempre fue en plan de, porque también te lo aseguro, has contado de me lo como yo, lo hago yo, tal, pues quizá con ayuda podría ser un poco más fácil. Sí, quizá, bueno, no, quizá no, seguramente con ayuda hubiera llegado antes, pero también de otra forma. Es que no lo sé, o sea, al final no es que no pidiera ayuda, en este caso de profesional, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, o sea, porque creyera, ¿no? Pues es como la típica creencia de así que si voy a esto es porque estoy loca o lo que sea y tal. No fue nunca desde esa perspectiva, sino más desde esto me lo tengo que comer yo, ¿no? Y luego sí que cuando fue ya lo del trastorno por atracón, esto fue, pues, entre comillas, bastante reciente y tal, ahí sí que ya yo creo que mi vida terminó como de así como un poco de tocar fondo en ese aspecto, y ahí fui a un psiquiatra por primera vez en mi vida, que iba... A ver, pero cuéntame un poco esto del trastorno por atracón. ¿Tú estabas en plan intentando bajar de peso y de repente llegaba un día en el que no podías más y te hinchabas, te comprabas toda la máquina de dulces? ¿O cuál era el trastorno? ¿Cómo lo has vivido tú esa experiencia? Pues esto era como... Era como un poco una bomba de relojería, o sea, no empezó de la noche a la mañana. Oh, tengo atracones, no. Todo el mundo alguna vez, en algún momento puntual, yo qué sé, en cenas navideñas, en comidas, lo que sea y tal, pues comes un poco de más, no pasa nada, sigues con tu vida, no te obsesionas, no quieres desaparecer al día siguiente. Pero lo mío empezó poco a poco, o sea, pues empezó porque yo siempre tuve esa tendencia a querer verme más delgada y hice las cosas también muy mal y etcétera. Entonces, pues empezó pues poco a poco, pues a veces me daba un atracón al mes, por ponerte así un ejemplo como con números, ¿no? Luego empezó a ser uno a la semana, luego empezó a ser varios días cada semana y llegó un punto en el que era prácticamente todos los días. ¿Cómo es el atracón? Pues como te dije al principio, depende muchísimo de la persona. En mi caso daba igual, o sea, no tenía por qué ser específicamente de dulces, porque yo creo que muchas veces también hay como una idea sí, un poco preconcebida de que el trastorno por atracón es irte a comprar dulces y atiborrarte a chuches. Yo lo pensaba que era un poco así, sí. Bueno, pues a veces... Hay veces que sí, pues que de repente pues me comía un montón de chocolate o tenía como esa ansia por el azúcar, pero hay veces que me daba atracones con pan de molde, te quiero decir, o comiéndome, pues eso, una cosa entera de pan de molde, con una tortilla entera, o sea, era como un poco esa mentalidad también de todo o nada, en el sentido de que, ostras, ya me he pasado porque tenía que haberme comido una rodaja de pan y me he comido dos, pues ya, ahora me tengo que comer todo el pack. Eso me ha pasado a mí. En plan de sentirme culpable, me decía, no me tocaba pizza, pero que iba a poner un cumpleaños y como no me conseguía aguantar, me comía 2 cachos, pues luego decía, ya total, ¿qué más da? A ver, también es un poco por lo que, pues también los padres que te dicen, no dejes nada en el plato, no dejes tal. Bueno, eso no creo que sea grave, pero para mí la clave fue la recurrencia con la que me estaba pasando esto, que era todos los días y sobre todo también mi sensación. O sea, yo no es que mentalmente me destrozara, porque al final para mí, o sea, era muy duro pasar por ahí, sino que físicamente también me encontraba mal.
No, claro, después de parte claro, de eso. entonces... ¿Pero era mentalmente, te refieres, a nivel de que estabas un poco deprimida? Sí, tal? sí, o sea, con cómo estoy ahora y cómo estaba antes, sí, veo una diferencia heavy. También tiraba mucho la toalla y entré como en un papel un poco de víctima de mi situación y eso Lo tampoco, usabas en sí, plan de tengo el trastorno, tengo el TCA, estoy sí, mal. sí, pero también es cierto que también tengo una persona a mi lado que me ayudó mucho también con eso y a hacerme muy fuerte también mentalmente y sobre todo a dejar de victimizarme con eso. De hecho, la primera vez que me espetó en la cara, es que me acuerdo que me dijo, o sea, bueno, mi pareja y tal, que me dijo, no te hagas la víctima, o sea, eres muy víctima. Y yo... o sea, me hirió en el ego de una manera, y dije, yo, víctima. Y de repente, o sea, se me quedó en la cabeza y empecé a pensar, ¿no? Todo piensa que cuadró como en ese contexto de empezar con el psiquiatra también, o sea, como empezar a ser un poco consciente, ¿no? De mis problemas y decir, hostia, sí, O sea, soy una persona que he tendido mucho a victimizarme en ese sentido. ¿y tú apruebas ese modo de espabilar? Porque a mí me gusta mucho cómo lo cuentas y yo creo que las cosas deberían ser así, que si alguien está haciendo algo mal, oye, espabila, te estás victimizando y no puedes seguir así, para allá. Y otra gente pensaría que quizá eso es un poco de cuidado a ver si le vas a crear un trauma. Porque Ya, si una persona que se está victimizando encima le dices que se ya. está haciendo la víctima, va a acabar en el Sí, psiquiatra con sí, 18 totalmente. traumas y no sabemos qué va a ser peor. Entonces hay una línea muy delgada entre Súper delgado. le puedes decir las cosas a la gente. Yo creo que somos un poco, que nos tienen un poco infantilizados, un poco como niños. No le digas nada al niño, que a Sí, ver si va a saltar por la ventana. Bueno, que espabile, que no, sí. no le va a pasar nada. Yo soy un poco más así, pero... Sí, yo es que sinceramente también soy bastante de ese team. O sea, sí que es cierto que, bueno, pues hay que tener cuidado también pues, con la persona y hay que conocerla y demás un poco. Tú sabes muy bien que hay gente que rinde mejor bajo presión, otras personas que no. Pero sí que es cierto que creo que al menos mi filosofía es esa, de espabila, al principio duele y se pasa mal, pero creo que es lo que te hace al final ser una tía dura, ¿no? En ese sentido, y rehacerte un poco a ti misma. Pero bueno, supongo que no a todo el mundo le funciona y ya te digo, para mí lo fácil es victimizarme y echarme la culpa a otros. Que en algún caso sea la culpa de otros, bueno, pues no lo sé, pero yo, por lo que he vivido, creo que no, y esa es la forma en la que me ha funcionado a mí el hecho de cambiar, que me espetara un poco en la cara y hacerme responsable yo de mis propios actos y de mi vida. Perfecto. Lo veo igual. Y con esto quiero llegar un poco a la parte de las redes sociales porque creo que hacen un poco lo mismo. Hay mucha gente culpando a las redes sociales de que te venden una especie de estándares de vida, pues bueno, o que incluso a la gente le crean problemas mentales. Porque sale gente ahí muy guapa o gente ahí haciendo cosas tal o todo muy perfecto y eso a la gente pues le puede, bueno, pues está fatal. Sí, ¿Tú qué opinas sobre esto? mira, yo creo que las redes sociales, para empezar, no es la realidad, ¿no? Y creo que esa es una premisa de la que se debe partir en cualquier debate de redes sociales. O sea, al final es un canal en el que tú comunicas y la gente, sobre todo la gente pues, que crea contenido y demás, trata de mostrar la mejor versión de sí misma de diferentes formas. Y hay muchas veces que esa forma es a través de lo material y que suele ser como lo más llamativo, otras veces a través como de vivencias personales y demás, pero yo sinceramente no lo veo mal que la gente, pues con el típico perfil de una supermodelo, ¿no? Imagínate, pues que quiera subir fotos todo el rato de su físico y es una tía que es guapísima y que es un pibón y que tiene un cuerpazo, o el tío que es millonario por lo que sea, X, Y, Z, y muestra sus coches, muestra sus casas. O sea, yo creo que aquí también vuelvo a decir como la parte de responsabilidad individual. O sea, las redes sociales van a seguir ahí. Yo lo siento mucho a la gente que quiera que desaparezcan. A mí hay veces que también pues, me gustaría no estar tanto en ellas, pero el ejercicio más fácil es coger tu móvil, apagarlo y ya está. No van a estar ahí. ¿Por qué? Porque no son la realidad. Entonces, si a ti te molestan o tal, pues o sea, lo tienes tan fácil como reducir tu uso y punto. Pero es que lo que no
lo que no pretendo, lo que no me gustaría que se hiciera con las redes es que se hicieran otra vez políticamente correctas como se pretende que sea también la realidad, ¿no? Creo que ahí está un poco pues la libertad. Para mí es una forma de crear, de expresar la vida de otra manera. Es algo muy creativo en las redes sociales, para mí, como yo lo veo, ¿no? Como la televisión, el cine. Exacto. Entonces, que la gente quiera que eso se transforme en una realidad, de que todo sea súper moral y todo sea según su círculo, ¿no? Y su contexto y tal, pues no se puede trasladar tu contexto, tu vida y tu pensamiento a un canal mundial donde vas a encontrar de todo. Bueno, puedes hacerlo si quieres una persona que hace su canal, bueno, sí, y ser completamente... Sí, ajeno, random, pues fenomenal. Claro, es que también, pues también te da la posibilidad de hacer eso. A ver quién le ve. Bueno. A lo mejor lo consigue y le ve mucha gente. Claro, no sé. A lo mejor su objetivo es hacer terapia con sus vídeos o con su propio contenido, no lo sé, puede ser. Mismo, puede ser, sí. Puede ser. Joder, tenía justamente otra sobre esto, la punta de la lengua, y se me ha olvidado. Era sobre este tema. Sobre las redes, lo que se ve. Sí, pero... vale, sí, tenía ahí otra. Sí que es, justamente te voy a preguntar un poco lo contrario, porque yo creo que empiezo a pensar que en redes sociales hasta ser auténtico o intentar ser auténtico es forzado. Bueno. Porque el ser el underground en redes sociales... yo no voy a ser como los demás en redes sociales. También lo veo muy forzado porque me salen muchos perfiles de yo no voy a ser como los demás, tal. Salen un montón y al final acaban haciendo lo mismo, pero forzándolo. A ver, también detrás de muchos creadores de contenido que se puede mostrar de diferentes maneras, o sea, detrás de la autenticidad en redes sociales también hay estrategia, ¿no? Ahora, la pregunta quizás sería, ¿hace la estrategia menos auténtico a la autenticidad? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y no lo sé, la verdad. Yo creo que si al final lo estás planeando un poco ya deja de ser real, ¿no? Sí, obviamente, pero también es que nunca va a ser esa realidad, ¿no? Y esa sensación que tienes tú estando en persona. Entonces, detrás de esos vídeos auténticos de gente y demás, obviamente yo personalmente sí que creo que hay estrategia, ¿no? Y cosas pensadas detrás, pero al final... para mí no deja de ser auténtico, ¿no? O sea, ¿qué sería más auténtico en Instagram? ¿Hacer un vídeo como sin editar, sin cortes, hablando? No lo sé, pero... Sí, pues al final está todo un poco adaptado. Yo creo que va un poco más por la hipocresía de... No, es que lo que están haciendo los demás no es auténtico porque lo tienen preparado y luego tú lo cuentas que es de forma auténtica, pero tienes el vídeo editadito, solamente subes un vídeo al día o cada 2 o 3 días, solo hablas de los temas de... Exacto. Pero al final tampoco es voy al baño y te lo grabo, que es real. Exacto. Entonces al final todo tiene un poco su... Exacto. Ok, pues nada, por ir terminando, ¿tu proyecto lo vas a sacar dentro de poco, el de Hambre? Mira, mi idea era sacarlo como en abril más o menos de este año, pero... no creo que sea tan pronto, la verdad. No, es algo en lo que, como te dije al principio, ¿no? Que estábamos hablando antes, yo estoy trabajando como de manera un poco privada, o sea, no he puesto nada en mis redes sociales de esto y tal, pero es un proyecto del que tengo muchas ganas, pero también, como estábamos hablando, ¿te acuerdas que comentamos de la soledad y demás? Y que yo vengo de estar unos años como muy encerrada en mí misma, muy sola. Pues estoy como tratando un poco quizás de buscar a equipo porque no me gustaría sacar adelante esto sola, porque para mí no es un producto, ¿no? Porque te dije al principio que quería que fuera como una especie de revista libro y demás, que se llame Hambre, pero en este caso es una revista libro porque yo quiero que se materialice así porque me encanta escribir y comunicar, pero lo que me gustaría verdaderamente es fortalecer esa marca, que si el día de mañana deriva en otra cosa, que Hambre siga ahí. Vale. Como que quiero que sea un poco ese movimiento también por todo lo que... sea un poco un símbolo y que... Exacto, sí. Y luego también porque me encanta el nombre. O sea, como que me parece que está el hambre literal que todos conocemos y porque mucha gente sufre, y yo he sufrido, pero luego también está el hambre como por crecer, por inspirar, por aprender, por ser mejor, que eso también es algo que me ha caracterizado mucho siempre, entonces... A mí me gusta mucho también ese mensaje, lo dijo Steve Jobs, creo, cuando dijo de Stay Hungry, que pues sí, le decía, ¿no? Que mantente hambriento y mantente con ganas de hacer cosas. Totalmente. Y significa más que simplemente comer. Totalmente. De hecho, para mí está como hilado. O sea, yo cuando perdí el hambre en todos los sentidos. ¿Sabes? No tenía ganas de nada y te encierras como un poco. Entonces, para mí el hambre es como fundamental. Sí, yo creo que es un poco lo que te mueve. Totalmente. En el momento en el que te apagas, en el que dejas igual de tener ganas de comer o de estar activo, de buscar proyectos y de hacer cosas, te vuelves un poco... De hecho, creo que eso es un poco lo que hacen las pastillas, que apagan todas estas cosas, todas esas emociones que hay con los TCA y tal, y los psiquiatras recetan, te dicen, oye, tómate
o estas benzodiazepinas o tómate estos antidepresivos y tal, al final como que apagan un poco ese hambre que tú no eres capaz de manejar y te vuelves, bueno, te quedas un poco... Más plano. Sí, un poco zombie. Te relajas, lo mismo que supongo que también hacen los porros. Sí, supongo. Porque hay gente que dice, no me voy a tomar ninguna pastilla que me han dado los médicos que son muy malos y luego se fuman 18 porros y dices tú, ya ves tú. Y acaban igual para irse a dormir. Totalmente. Es que me cuesta dormir. Bueno. Y así pues se les apaga el hambre, ¿no? Así que puede ser un buen mensaje. Oye, qué guay, Paula. Pues nada, yo quería agradecerte que has venido aquí. No, gracias a ti. No sé si hay algo que quieras comentar o algo. Bueno, tienes una cámara por si quieres decirle a alguien. No hay presión, ¿eh? No, nada. Yo creo que, o sea, ha quedado como bastante claro los mensajes así que hemos transmitido. Yo estoy satisfecha y orgullosa y de verdad espero que la gente pues no se victimice con los mensajes, que no utilice quizás la discordancia que pueden tener con algún comentario que hayamos hecho como una cosa más para culparnos o para victimizarse, sino como para herramienta un poco de mejora. Bueno, ¿no? te van a odiar, ya te lo digo yo. Bueno, es que eres muy fácilmente odiable. Ya, pues igual por eso no tengo tantos amigos, me dirán, pues sí, seguramente. Pues sí, dices las cosas muy reales y eso no me gusta. Así que... Eso no gusta, pero bueno no sé. A largo plazo yo creo que es lo correcto. Para mí sí, y desde luego que yo solo, pues el día que me toque y que ya no está aquí, solo quiero estar orgullosa y satisfecha de la persona que soy y de haber vivido realmente una vida plena y orgullosísima. Es que es como mi sueño más latente, la verdad. Pues oye, yo espero que lo puedas cumplir, que lo sigas haciendo, estoy seguro de que sí, porque con lo joven que eres y con todos tus progresos y con cómo piensas ya, piensas de una forma muy adulta, tengo que decírtelo. Así que oye, enhorabuena por todo ese trabajo que has hecho. Gracias. Y de la gente que tienes cerca que también te apoya y que seguro que te ayuda. Y nada, ojalá siga así. Yo sí que decir, por favor, que sigáis todos a Paula en sus redes sociales, que es Visionaire. Visionaire, sí. Vale, qué difícil. Bueno, lo dejaremos puesto por aquí en texto para que no se nos escape. Lo tendrás en YouTube y luego, bueno, subiremos un montón de cortos a todas las redes. Fenomenal, para que no hay problema. ¿vale? Pues nada, gracias de nuevo. Esta es tu casa. Gracias a ti. Pues nada, nos vemos. Gracias a todos los que nos veis. Suscribiros al canal, por favor, que es gratis, no cuesta nada, nos apoyáis un montón. Y bueno, espero que toméis consejo de todo lo que ha dicho Paula, que ha sido muy, muy, muy instructivo. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.